Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Tenemos como fondo en nuestra pantalla estas fotografías que tomamos hace unos días en la residencia oficial de Los Pinos, todo ese complejo que ahora está abierto para que lo visitemos toda la gente del pueblo. Es el Molino del Rey, esa maravillosa construcción donde se registró en 1847 una batalla previa a la de Chapultepec, posterior a la de Churubusco, cuando Estados Unidos invadió México, despojándolo de más de la mitad de su territorio. Damos inicio a nuestro programa. Hemos hablado ya en esta cuarta etapa del mismo de que la base principal de nuestra temática es la guerra cristera, pero alrededor de toda esta situación, evidentemente, habremos de analizar toda una serie de temas como los antecedentes de la Revolución Mexicana, cómo se fue generando ese régimen de corrupción establecido por Carranza, Obregón, Calles, etcétera, que hasta hoy nos domina, y todo esto condujo a lo que posteriormente fue la Guerra Cristera. Nos informa Salvador Hernández en el capítulo 2 del libro La clase obrera en la historia de México, que en 1981 Cananea solo era una pequeña población de Sonora con no más de 100 habitantes. Pero en la primera mitad del siglo XX contaba ya con 14.841 cananenses, en su mayoría avecindados, debido particularmente al desarrollo de la minería explotada por el empresario estadounidense William Cornell Green, calificado por Héctor Aguilar Camín como un aventurero inmoral de vida turbulenta que pasó del anonimato y la pobreza a la riqueza. Ese personaje fue generando su fortuna con la cuatrería de ganado, antes de convertirse en el rey del cobre. En la primavera de 1905 arribaron a Cananea los magonistas José López, Enrique Bermúdez y Antonio de P. Araujo, quienes repartían el periódico Regeneración entre los obreros mineros, pero fueron hostigados, recibiendo incluso amenazas de muerte, por lo que tuvieron que refugiarse en Douglas, Arizona, donde encontraron apoyo por parte de los militantes de la Western Federation of Miners. En Cananea ya habían entrado en contacto con los trabajadores liberales Esteban Vaca Calderón y Manuel M. Diegues. Salvador Hernández cita la carta que el minero Guadalupe Mendoza envió a Ricardo Flores Magón a San Luis, Missouri, fechada el 7 de noviembre de 1905, expresando su deseo de que los obreros de Cananea fueran ayudados a armarse para defender la causa que ustedes defienden. Opina Hernández que el magonismo surtió efecto en la región. Ante el desempleo, la discriminación, el hacinamiento, la carestía y los abismales contrastes entre los trabajadores mexicanos y extranjeros en las minas de Cananea. Esteban Vaca Calderón aseguraba que los cargos de capataz y mayordomo
ingenieros o contadores estaban reservados para los extranjeros y los de ínfima calificación para los mexicanos. Los extranjeros ocupaban residencias decorosas, tenían alto nivel de vida y dinero que enviaban a los Estados Unidos. La influencia del Partido Liberal Mexicano tuvo gran trascendencia en los trabajadores mexicanos de la frontera nómada, como la llama Héctor Aguilar Camín, que laboraban temporalmente en las minas de Nuevo México y Arizona, regresando al país a levantar la cosecha y después de ello a emplearse en las minas de Cananea. Se forjaba un nuevo tipo de trabajador semi-industrial, semi-agrícola, con fuertes ideas socialistas y anarquistas por la influencia de los militantes de la Western Federation of Miners. Además, Práxedis Guerrero, Manuel Saravia, Lázaro Gutiérrez de Lara y Fernando Palomares realizaron un importante trabajo político en los centros mineros de Sonora y Arizona. El general Luis E. Torres notificaba a Porfirio Díaz: me permito informar a usted que es de llamar la atención el número de trabajadores mexicanos que hay en los minerales de Douglas y Bisbee. En septiembre de 1905 se constituyó en San Luis, Missouri, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, el PLM, invitando a afiliarse a los mexicanos afines a las ideas expuestas en el manifiesto y anhelantes de libertad para su patria, convocándolos a organizar agrupaciones secretas que permanecieran en constante comunicación con la Junta. En Cananea trabajaban 5,360 operarios mexicanos y Green les pagaba sus salarios en pesos, y 2,200 obreros extranjeros, la mayoría estadounidenses, quienes ganaban en dólares. El 16 de enero de 1906, Diegues y Vaca Calderón crearon la Unión Liberal Humanidad, vinculada al PLM. En su discurso inaugural, Vaca Calderón puso en entredicho la eficacia del sufragio para cambiar a los hombres del poder. Llamó a la unidad obrera, pero de inmediato dieron inicio las divisiones y pugnas entre Vaca Calderón y Diegues, quien rechazó el proyecto de Vaca Calderón de enviar copia de su disertación para que fuera publicada en el periódico Regeneración, porque en su concepto ello daría pie a que la empresa identificara el origen de la misma. Diegues era un conservador, temeroso de generar problemas con la empresa de Green, y con su actitud frenaba el desarrollo de la Unión Liberal Humanidad. Desde San Luis, Missouri, Ricardo Flores Magón les envió una carta intentando subsanar las diferencias. Sin embargo, la división persistió. Diegues proponía un cambio por la vía legal electoral y Vaca Calderón algo más radical. Semanas más tarde, se organizó el Club Liberal de Cananea, que no buscaba oponerse a la Unión, sino ampliar la influencia magonista hacia los campos minerales de El Ronquillo y la Mesa Grande, quedando su actividad bajo la responsabilidad de Lázaro Gutiérrez de Lara y de Enrique Bermúdez. Los trabajadores mineros mexicanos ganaban en promedio 3 pesos con 50 centavos por 10 horas o más de trabajo al día,
Los extranjeros, $5. La celebración del 5 de mayo fue aprovechada para la agitación entre los obreros. Vaca Calderón dijo que los pueblos que se duermen en la indolencia despiertan en la conquista. Añadió que las leyes dimanaban del pueblo. Los convocó a la unión y al triunfo. Este discurso ahondó más las diferencias con Diegues. La reunión alarmó a la empresa y al gobierno, por lo que se implantó en Cananea la ley marcial. 175 policías pagados por Green se dedicaban todas las noches a detener a los noctámbulos, cometiendo el error de aprender la noche del 9 de mayo al vicecónsul de Estados Unidos, de apellido Berthold, ante lo cual las autoridades mexicanas tuvieron que presentar infinitas disculpas al gobierno estadounidense. Los obreros realizaban reuniones los miércoles y los viernes por la noche planeando la huelga. Pues esta era la situación que se presentaba previamente a la huelga de Cananea, que fue uno de los factores que contribuyeron al estallido de la Revolución Mexicana. Eran los tiempos previos a la caída de Porfirio Díaz. Con gran influencia estos combates, esta lucha, esta efervescencia política del anarquismo y de los hermanos Flores Magón. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.